El campeonato gallego de karting llegó al circuito de A Madalena, en el municipio pontevedrés de Forcarei, uno de los trazados más atractivos por su anchura y dimensiones para este tipo de competición. Allí se disputó la quinta prueba del calendario. En A Madalena se daban cita 4 categorías que disputaron alrededor de 40 pilotos. Por tanto, desde primera hora de la mañana se registró mucho ambiente en el paddock, con los pilotos preparándose para la carrera y los mecánicos afinando sus vehículos. El buen tiempo además permitió que los reglajes se fuesen ajustando ya desde las tandas oficiales de entrenamientos que servirían para que los pilotos obtuviesen sus puestos en la parrilla de salida. Una vez realizadas las mangas de entrenamientos y las prefinales, los pilotos se alinearon para la gran final, que en esta ocasión se realizó a salida parada. Los primeros en entrar en acción fueron los alevines, los más pequeños, que demostraron desde el primer momento su combatividad. En esta categoría, sin duda, el gran favorito y dominador de la misma es el compostelano José Lamela, que lograba su tercera victoria consecutiva en A Madalena. Lamela lo ganaba todo, comenzando la jornada con el dominio en los entrenamientos cronometrados al realizar el mejor tiempo de los 7 pilotos que formaban la parrilla. En la prefinal todo transcurría como estaba previsto y aunque por el momento llegó a perder la primera posición, en ningún instante dio la impresión de ceder ante sus rivales, logrando una cómoda victoria que todavía tendría más valor posteriormente al ser descalificado uno de sus más directos adversarios en la lucha por el título. En la final, Lamela ganaba otra vez, dominando la carrera de principio a fin y marcando la vuelta rápida, como lo había hecho en la manga anterior. La segunda posición sería para Borja Avalle, a casi 10 segundos ya de Lamela en la manga final. Y la tercera plaza para Javier Suárez, en esta ocasión muy cerca de Avalle. A continuación salieron a pista los cadetes, entre los que Dani Fernández, Bryce Peixoto, Roberto Lama y Hugo Iglesias dominan las clasificaciones. En A Madalena vimos como Dani Fernández sigue arrastrando problemas con el chasis de su car, que le impidieron hacer los tiempos que él quería en los entrenamientos y que le penalizaron en las arrancadas, tanto en la prefinal como en la final. A pesar de ello, el piloto orensano de la escudería Bosque Alto realizó 2 soberbias mangas con adelantamientos de alto riesgo a Bryce Peixoto y a Diogo Pinto y que le valieron los puntos de la carrera y el liderato de la general en la que se va destacando tras un comienzo desafortunado en la Pastoriza. Bryce Peixoto, el piloto vigués, se hizo con la segunda posición. Ahora Dani Fernández además se marcha a Italia a disputar una nueva prueba del Open Masters, donde se medirá con los mejores pilotos europeos. En Italia faltan 2 carreras y en total son 72 pilotos. Voy de 18 en la clasificación. Muy bien, bien y mal. La parte buena fue que ganamos, pero el chasis tiene que mejorar un poco porque agarra mucho y los mecánicos trabajan mucho para que se suelte, pero no conseguimos soltarlo un poco de atrás. Los siguientes en saltar a la pista fueron los pilotos de la categoría X30. Aquí saltó la sorpresa, pues el vigués Miguel Araujo, a pesar de debutar en la categoría, se alzó con el triunfo en la final, alejando a Daniel Domínguez a casi 10 segundos. Miguel se encontró al final cómodo en una categoría que parece hecha a medida de sus cualidades. En esta clase vimos también a Ana Fernández, una de las pocas chicas que comparte pista con sus colegas masculinos. Bueno, bastante bien, ha ido todo bastante bien. Lo único, en la cronometrada que tuvimos un problema, porque me confundí al entrar en boxes, entré por la parte contraria y me penalizaron para atrás de todo. Y luego fui remontando en la primera 3 o 4 puestos y luego en la segunda ya el de adelante salió mal, tuvo un problema en la salida
y tuve la suerte de poder colarme y así ponerme primero para ir tirando con tranquilidad y poder ganar la carrera. La última categoría, la de KZ2 con 8 pilotos en pista, es la que tiene los coches más rápidos, por lo que ganan espectáculo. Aquí el triunfo en la final estuvo apretadísimo porque el piloto portugués Tiago Gonçalves se proclamó vencedor por photo finish sobre Ricardo Martínez, separados ambos por solo 282 milésimas. La tercera posición fue para Ángel Núñez Areán. En definitiva, una nueva jornada de karting de máximo nivel en Galicia, con el circuito de Amadalena como escenario.